Gloria a Dios. Hoy es sábado 25 de enero del 2020. Amén. Soy el pastor Rubén Arraiz desde aquí, desde este lugar. Y hoy vamos a estar hablando de los conceptos erróneos de los últimos tiempos sobre la guerra espiritual. Sabemos que, como dice la palabra de Dios en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de la tiniebla de este siglo. Entonces vamos a ver los conceptos erróneos, ¿verdad?, de los últimos tiempos sobre la guerra espiritual. Una de las cosas que me ha fascinado es siempre estudiar sobre las guerras mundiales. Siempre veo documentales sobre la Segunda Guerra, la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y de las guerras que han habido a nivel mundial. Tuve la oportunidad de trabajar en un hospital militar y estar acompañando al ejército por un tiempo y ver las maneras como maniobraban. Me interesa también estudiar también la guerra, ¿verdad?, pasada de los imperios, el imperio romano, el imperio persa, el imperio egipcio, el imperio griego. Así que hoy vamos a hablar de una guerra no física, sino una guerra espiritual. ¿Amén? Y vamos a ver sobre los errores de los últimos tiempos sobre la guerra espiritual. No tenemos que cometer errores de creer que nosotros podemos domesticar al atormentador. No se cree que usted puede domesticar los demonios, aquellos que pecan. No pueden domesticar los demonios. Así como una bestia salvaje, agresiva, letal. Así son los espíritus. Pueden destruir una persona. Por eso es que cuando comparamos los demonios con los virus y las bacterias y los gérmenes y el mundo microcelular, ellos tratan de entrar por una herida y dañar, destruir hasta causar la muerte. No se puede tener una coexistencia pacífica con el enemigo. Usted no puede estar en paz con el enemigo. Incluso los mismos que practican hechicería y brujería piensan que tienen al enemigo domesticado. Tarde o temprano el enemigo destruirá a quienes estén descuidados o sean insensatos. Se tienen ideas equivocadas que dificultan la victoria de la libertad espiritual. La Biblia dice en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu, habla del Espíritu Santo, dice claramente: en los posteros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas demonios. Entonces hay gente que no está escuchando la palabra de Dios, hay gente que no está escuchando la Biblia, hay gente que no está escuchando las predicaciones, hay gente que no está escuchando la profecía, pero sí está escuchando a espíritus demonios. Los posteriores días se caracterizan por una retirada de la fe. Así como entra el mal, se recoge el mal, hay una retirada de la fe. Hay gente que va en retirada de la fe. En la guerra espiritual y la confrontación, como les he dicho antes, he visto acerca de la guerra, cuando la persona está perdiendo, hay una retirada de la fe. Esta apostasía incluirá a los que sean engañados por espíritus seductores, por las falsas ideas de final de los tiempos sobre la guerra espiritual y la doctrina del demonio. Entonces, hay tres características: personas que van a ser seducidos por espíritus seductores, por la falsa idea final de los tiempos sobre la guerra espiritual, tantas películas de demonios que hay ahorita. Si usted va al cine, ayer estaba en Carrefour, en el centro comercial Mirador, y me di cuenta que la mayoría de películas que están allí exponiendo tienen que ver con el terror. ¿Ok? Y en este tiempo va a haber una confusión en cuanto a la guerra espiritual. Y la doctrina de demonios, primeramente, la Biblia dice en Corintios 10:20,
dice en Corintios 10:20, nos advierte sobre la religión sin Cristo y llama sacrificio. Vamos a estar leyendo 2 Corintios 10:20. ¿Ok? Vamos a ver. 2 Corintios 10:20. Bueno, dice textualmente la palabra de Dios. Antes digo, dice la Biblia, antes digo que los gentiles sacrificarán a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. Tanto, habrán sacrificios, sacrificios de ofrenda, de tantas cosas. Gente que le compone oro, cadenas de oro, que le ofrece carrera, vida, niños, trabajo, salud, le ofrece todo, buscando la fama, buscando el dinero, buscando tantas cosas. ¿Ok? Entonces mucha gente se va a enredar en esto en estos últimos tiempos. Y también dice en 2 Corintios 11:13, 2 Corintios 11:13, también nos dice algo ahí importante. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Santo. Eso está muy fuerte. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Voy a subrayar este versículo, pastora, porque hay muchos por allí que 2 Corintios 12, 11, 13. Bien, entonces en este tiempo va a haber un concepto erróneo de los últimos tiempos de la guerra, porque va a haber maestros que enseñen estas cosas. ¿Ok? Va a haber maestros que enseñen conforme a su concupiscencia. Y bien, nos advierte sobre los falsos ministerios, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La Biblia dice en Hebreos 6:11, dice, nos desafía a vestirnos de toda armadura de Dios. Hoy muchos cristianos son engañados al punto que no creen en el poder de Satanás y su horrible influencia demoníaca. 1 Timoteo 1:18 nos dice, nos llama a pelear la buena batalla de la fe. En 1 Timoteo 6:12 nos llama a pelear la buena batalla de la fe. Los cristianos han ignorado al enemigo y han permitido que reine. Cuando usted ignora al enemigo, le está permitiendo que el enemigo reine. Reine. Santo, la palabra fuerte. Libremente en su vida. Permíteme aclarar algunas ideas equivocadas que resultan peligrosas. Hay algunas ideas muy equivocadas, ¿ok? Los demonios solo operan en tiempo de Cristo o hoy en la cultura pagana. Bueno, no hay nada en la Biblia que restringe la actividad demoníaca a cierta época o cultura. Por el contrario, las escrituras hablan de nuestras batallas, deben ser constantes. 2 Corintios 2:11 nos advierte, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Una de sus maquinaciones es hacer que la gente niegue su obra y su existencia. Los demonios no pueden molestar a los creyentes. Existe un gran debate sobre la expresión posesión demoníaca.
En el Nuevo Testamento no existe la tal frase, pero sí se utiliza el término endemoniado. Ningún cristiano puede estar totalmente dominado por el demonio, pero un cristiano puede ser oprimido, agobiado y dominado por las actividades demoníacas. Dominado por las actividades demoníacas. Esto sí está interesante. Dominado por las actividades demoníacas. El libro de Hechos 5:3 dice: Satanás llenó el corazón de Ananías para que mintiese al Espíritu Santo. Los creyentes no se arrepienten, son entregados a Satanás para destrucción de la carne. Si eso lo hemos visto. Y 1 Corintios 5, Efesios 6, 10, 17 habla de lucha contra poderosos y poderes de la tiniebla, apagando todos los dardos de fuego del maligno. Esto también dice la Biblia. Estando firme contra su acechanza. El enemigo puede atacar la mente, el cuerpo de los cristianos. Por ello los cristianos necesitan tomar la liberación como una parte de su salvación. En el Padre Nuestro, Mateo 6:13 dice, se nos dice que oremos diariamente librarnos del mal. Si esto es lo que dice aquí, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Solo el ocultismo conduce a dificultades demoníacas. Los actos ocultos endemonian, pero están involucrados en el ocultismo. No es la única avenida de opresión que utiliza el enemigo. Todo creyente está sujeto a tentación, engaño y opresión en fortaleza. La operación demoníaca incita solo al comportamiento extremos, tales como la violencia o el pecado grosero. El pecado grosero, ¿viste? Es verdad, sí, porque eso es una actividad demoníaca. Esa venta de heladitos, eso es una actividad demoníaca, Rosiliana. Sí, claro. ¿La viste? Son actividades demoníacas. Una venta de helados que hay en Madrid que son de unas cosas horribles. Bueno, la verdad, dice sí, la operación demoníaca incita solo comportamientos extremos tales como violencia o el pecado grosero. También en Lucas 13, 10, 16 encontramos una mujer llamada hija de Abraham, atada por un espíritu de enfermedad. La enfermedad es aceneidad en griego. Significa falta de fuerza. Enfermedad es aceneidad en griego, significa falta de fuerza. Débil, incapacidad. Jesús dijo, eres libre. Esa palabra libre es apoudo, que significa dejar totalmente en libertad. La opresión demoníaca había mantenido a esta mujer enferma durante 18 años. Jesús la liberó en el día de reposo. Los cristianos están en peligro cuando tratan con demonios. A menudo oigo que la gente dice conmigo, no quiero revolver nada metiéndome en la guerra espiritual. Amigo, Jesús puso las manos sobre esta pobre mujer y ella le fue libre. Los demonios están bajo la autoridad de los creyentes. Aleluya. Y solo pueden afectarnos si le damos lugar. Amén. Repito nuevamente, los demonios están bajo la autoridad de los creyentes y solo podemos afectarnos si le damos lugar. Si le damos lugar. ¿Qué clase de cirujano no operaría por miedo a causar dolor? ¿Qué clase de doctor no trataría a una enfermedad por miedo a exponerse? El doctor se pondría protección y haría su trabajo, ¿verdad? Como el coronavirus. Si hay personas, pero si hay personas que le tienen miedo al coronavirus, no buscan la solución al coronavirus. No, pues tienes que Sí, ayer estuve viendo, su cobertura, porque sí, si se van ayer así. estuve viendo la manera como se pone como un traje espacial, A ver. ¿ok? Como el coronavirus, ¿ok?
y unas pistolas térmicas que le ponen aquí en la frente, unas pistolas térmicas. Eso están haciendo en Asia. Bien, al finalizar vamos a hacer una oración por esa ciudad de Amén. Asia. ¿Ok? También dice, de la misma manera podemos vestirnos de toda armadura de Dios y ayudar a otros a ser libres. Amén. Los cristianos deben tener temor de tocar o estar cerca de los que están afectados por los demonios. El miedo invita al ataque del enemigo, pero los afectados por los demonios no son transmisores. Una persona que está bien con Dios no tiene nada que temer con el enemigo. Una persona que está bien con Dios no tiene que temer a nada del enemigo. Los cristianos pueden alegar la sangre de Jesús, aunque no tengan entendimiento ni fe. La sangre de Jesús no puede ser invocada como si fuera un conjuro o la buena suerte. Honramos la sangre de Jesús y confiamos en su poder limpiador, protector, liberador. La sangre se alega ella misma cuando se aplica a la vida del creyente. Apocalipsis 12:11 habla del poder de la sangre que vence a Satanás. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron su vida hasta la muerte. La sangre habla del perdón, cancela el derecho del enemigo y tiene para atacar. La sangre no se alega a Satanás para nada, se alega la sangre ante el Padre. La sangre reprende a Satanás. Amén. La sangre de Jesucristo nos limpia, nos cubre, está sobre mi esposa, sobre mí en esta hora y sobre todo aquellos que creen en el Señor. Amén. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Y también instrucciones sobre la guerra espiritual es innecesaria. Recientemente, un pastor que había sido miembro de la iglesia durante mucho tiempo nos informó que la iglesia había marchado bien por años sin esta enseñanza. Le respondí, mira a tu iglesia y a la mía. La mitad de sus miembros no concurren a las reuniones. El pecado es desenfrenado. La depresión y la opresión dominan a muchas de las personas de tu congregación. Ignora la verdad, lleva al desastre. Segunda de Corintios 2:11 nos advierte que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Los cristianos pueden restarle importancia a Satanás y a la verdadera guerra espiritual. Un evangelista me dijo que Satanás es un tigre sin dientes. Ese cliché suena bien, pero es incierto. Mire, primero de Pedro 5:8-9. Sé sobrio y verá, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resiste firme en la fe. La palabra devorar significa tragar con ansias y apresuradamente. Debemos darnos cuenta de que nuestro enemigo está vencido, pero sí sigue siendo peligroso. Resistir al diablo es suficiente durante un tiempo. La Biblia dice resistir al diablo. Es necesario, es importante, pero solo es un acto defensivo. Hay un aspecto ofensivo en la guerra espiritual por medio del cual el terreno ganado por el enemigo debe ser recuperado. Efesios 4:23 dice, nos advierte sobre no dar lugar al diablo. En Mateo 12:43, los demonios andan por lugares secos. Es la misma palabra que encontramos en Efesios 4:27. Debemos ir al rescate de los que fueron capturados por el enemigo. Y Colosenses 1:13 habla de la salvación como liberación del poder de las tinieblas. Mateo 16, Jesús dijo de la iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
Este texto habla de que la iglesia ataca la misma puerta de las fortalezas del infierno. Juan 12:31 dice: Jesús habló de la cruz como un lugar donde el enemigo puede ser echado fuera. Cada persona perdida vive bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes. Cuando Pablo estuvo frente a rey Agripa, le declaró su misión para que abra sus ojos, para que se conviertan en tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. La salvación es un nuevo nacimiento para quienes están en las tinieblas, para quienes están bajo el dominio del enemigo. Liberación de múltiples ataques instantáneos. A veces se necesita una guerra intensiva para deshacerse de todos los invasores de su vida años después de asumir el ministerio. Timoteo seguía batallando contra una fortaleza de temor. Dios está en una completa si usted lo deja, porque no ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La libertad ganada es el fin de la guerra espiritual. No es solo el comienzo de una vida de discipulado. El terreno ganado en la propia vida debe ser defendido. Amén. Lo que hemos ganado en el terreno ministerial, esto tiene que ser defendido. Porque si no, el enemigo hace que retrocedamos. No, tiene que ser defendido. Amén. Amén. Y dice también, y el pecado debe ser purgado. Debemos llevar nuestra vida de compromiso. Llevar una vida de compromiso. Y debemos vestirnos con toda armadura justa al día de que cambiemos por la vestidura blanca. Aleluya. Entonces, tenemos que tener una vestidura, debemos vestirnos con armadura hasta un día que cambiemos por la vestidura blanca. De verdad que sí. Si vendremos aquí, tendremos una armadura y un día la vamos a cambiar por una vestidura blanca. Como esas armaduras que tienen que tener para atender a los enfermos de civil. Sí, vamos a hacer Sin esa armadura no pueden atender. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, te damos la gloria. Porque tú eres grande, tú eres digno, Señor. Padre, te damos la honra, la gloria, la alabanza, Señor. Padre, porque para siempre existe tu misericordia, Señor. Te damos la honra, la gloria, la alabanza, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Padre, porque te damos la honra, la gloria, la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Padre, te pido, Señor, por lo que mi esposa se ha estado interesando, Señor, por la zona de Wuhan, sí, Señor, Padre, de allá de China, Señor, Padre. Que, aleluya, que es donde brotó este virus, coronavirus. Sí, y está esparciéndose ya por todo el mundo, Señor. Sabemos que las autoridades de China, Señor, están haciendo todo lo posible, Señor, para tratar de dar, Señor, con el antídoto, Señor, de este virus, Señor, tan letal, que es uno de los más peligrosos porque agarra la cadena de ARN y, y se replica, Señor. Él no puede replicarse por sí solo, tiene que entrar en una célula, Señor, y utilizar esa célula para replicarse y mutar, Señor. Tiene una manera, Señor, Padre, ha logrado, Señor, descifrar, Señor, Padre, y fortalecerse, Señor, Padre, sobre lo que es nuestra primera defensa, Señor, nuestro sistema de complementos, Señor, y lo ha destruido, Señor. Mira, mi Dios, ahora, gloria, Señor. Ha sido un virus, Señor, que pasó de animal, Señor, al hombre, y ahora está pasando de hombre a hombre, Señor. Para el modo de transmisión es algo
que, que dice la Biblia que vendrán las plagas, Señor. Yo te pido, Señor, que tú no el control, Señor, que tú te glorifiques, Señor, de una manera especial, Señor. Oh Padre, mira, Señor, como dice mi esposa, Señor, Padre, esto será el fin de los tiempos, Señor, y que vendrán, aleluya, Padre, cosas peores, Señor, como dice la Biblia, que habrá tumores, Señor, y habrá tantas cosas, Señor, que incluso dice la Biblia que se va a deshacer la lengua en la boca, Señor, eso lo dice el libro de Apocalipsis, Señor. Entonces, Señor, te pido, Señor, por todo virus que hay virus que están descubiertos, y hay virus que no están descubiertos, que existen todavía, yo te pido, Señor, para que tú hagas la obra, Señor. Padre, que tú mantengas a la persona sana. En el nombre de Jesús. Estamos en una guerra espiritual y una guerra también microscópica. Amén. Dios les bendiga, pues. Cristo nos da la victoria. Hoy 25 de noviembre. Dios les bendiga.